Muy buenos días a todos. Espero que hayan tenido una semana reparadora de descanso y continuemos orando por nuestros equipos misioneros que están regresando a Bogotá. Creo que ya han llegado algunos, pero que el Señor traiga con bien a los demás. Y es que en realidad esta Semana Santa es una Semana Santa de reflexión. Si usted enciende cualquier canal, va a encontrar algún tipo de alusión, algún tipo de programa en el que nos muestra lo que aconteció en estos últimos 7 días de la vida de Jesús. Y con diferentes colores, actores, diferentes narrativas, inclusive algunas medio fantasiosas, pues nos están invitando a reflexionar qué fue lo que sucedió con Jesús en estos últimos 7 días. Y casi que por tradición nosotros conocemos paso a paso lo que sucedió durante esta semana, que el domingo anterior fue el Domingo de Ramos, que el jueves fue la última cena, así sucesivamente. Pero muy pocas veces nos detenemos a evaluar las conversaciones que tuvo Jesús aquí en esos últimos 7 días. Y es que en realidad son conversaciones muy interesantes de las cuales podemos aprender y extraer algunas enseñanzas que quisiera que evaluemos el día de hoy. Son por lo menos 10 conversaciones que se narran allí, pero nos estaremos concentrando en 2 conversaciones principales. Una con el concilio, con los líderes religiosos de la época, aquellos que mandaban todas las instrucciones espirituales y religiosas del momento, y otra con Pedro, uno de sus discípulos amados y pues que lo conocemos por su famosa traición. El jueves pasado estuvimos estudiando Lucas 22 y los invito a que puedan estar en sus Biblias o en sus celulares conectados en este capítulo para que estemos reflexionando durante esta mañana en ese capítulo. Vamos a empezar hablando por el concilio. Y para esto tengo que hacer una pequeña introducción acerca de quiénes eran el concilio. El concilio, o Sanedrín, era el grupo de líderes religiosos, como ya lo mencioné, compuesto por fariseos, por saduceos. En este momento le correspondía el turno de ser el sumo sacerdote Anás, Caifás, que también había sido puesto por el Imperio Romano. Y en realidad, como ustedes ven en toda la narrativa de los evangelios, Jesús y los líderes religiosos no es que tuvieran la mejor relación de todas. Ellos siempre tenían observaciones hacia Jesús y en realidad Jesús tenía unas observaciones de cómo ellos cargaban a la gente con tradiciones, con ritos, con rezos que no correspondían a tener una verdadera relación con Dios, sino que en realidad agregaban peso, agregaban cosas innecesarias a la relación que la gente podía tener con Dios. Y nuestro Señor, de una manera fuerte, vehemente, inclusive a veces usaba calificativos para hacerlos reflexionar. Les decía: miren, no sean sepulcros blanqueados, en realidad parecen ciegos, guías de ciegos, y algunos otros calificativos que los invitaban a ellos a ver si de algún modo entendían qué era lo que estaban haciendo mal. Pero en realidad el concilio sufría algo que nos pasa a todos nosotros cuando nos dan mínimamente algún grado de importancia, relevancia, algo de jerarquía, y es que nuestro corazón se puede volver altivo de una manera muy rápida y en realidad casi que automática. El Salmo 138:6 nos habla acerca de esto y quisiera poder leerlo. Dice: porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo conoce de lejos. Esto le sucedía a los fariseos, estoy seguro, y nos puede pasar a nosotros también, cuando a veces tenemos posiciones inamovibles, cuando nos creemos sabios en una materia y en realidad cerramos nuestro conocimiento o ponemos una barrera que nos impide entender lo que la gente nos quiere decir. A veces esto también nos sucede con Jesús. Y en realidad es interesante porque en la época del posmodernismo, la época de la posverdad, donde estamos dispuestos a evaluar cualquier cosa, yoga, tantas religiones de diferentes lugares, cuando nos hablan de Jesús, a veces parece que tenemos una posición completamente anclada, completamente inamovible, que tal vez es heredada de nuestros papás, de nuestros colegios, de nuestra tradición, pero pocas veces estamos dispuestos a dejar que la Biblia, que nuestros amigos, que la misma vida permee nuestra concepción y nos haga reflexionar acerca de quién es Jesús y lo que Él tiene para darnos a nosotros. Con esto en mente, quisiera que leamos Lucas 22. Dice: al amanecer se reunieron los ancianos del pueblo, tanto los jefes de los sacerdotes como los maestros de la ley, e hicieron comparecer a Jesús ante el consejo. Si eres el Cristo, dínoslo, le exigieron. Jesús le contestó: si se los dijera a ustedes, no me lo creerían. Y si les hiciera preguntas, no me contestarían.
Pero de ahora en adelante el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del Dios Todopoderoso. ¿Eres tú entonces el Hijo de Dios?, le preguntaron a una voz. Ustedes mismos lo dicen. ¿Para qué necesitamos más testimonios?, preguntaron los del concilio. Resolvieron: acabamos de oírlo de sus propios labios. Y después de esto, pues la historia nos narra que lo llevaron ante Pilato, el segundo juicio que iba a tener nuestro Señor Jesús. Y miren, si ustedes se ponen a hacer un paralelismo entre esta conversación que tuvo con el concilio y todas las conversaciones que tuvo antes con los fariseos, en realidad es muy parecida. El Señor siempre les decía algo para hacerlos reflexionar, para hacerlos salir de su zona de confort, de los principios, de las maneras como ellos vivían, pero ellos estaban completamente blindados. No importa lo que Jesús les dijera, ellos no estaban dispuestos a reevaluar sus posiciones. Inclusive nos narra el mismo Evangelio de Lucas que en algún momento ya se dieron cuenta que no lo iban a poder hacer caer con su boca, que no iban a lograr que Cristo Jesús se equivocara en algún concepto ante el pueblo, y decidieron ya dejar de preguntarle y más bien decidieron darle muerte. Y esto nos narra el primer versículo de Lucas. Dice que el concilio, no importa este parapeto de juicio que tuvieron acá, ya habían decidido matarlo antes de inclusive juzgarlo. Entonces, que no nos suceda esto a nosotros. Miren, es muy fácil con un poco de altivez crear predisposiciones en nuestro corazón que nos obliguen a tener, o no que nos obliguen, que nos hacen tener una barrera, un muro que nos impide atender y aprender las enseñanzas de Jesús en nuestra vida. Una de las cosas que más le incomodaba al concilio era cuando se metían con las maneras como ellos vivían. Les decía: ustedes, ¿por qué cuando ayunan tienen que demacrar su cara? Ustedes, ¿por qué cuando van y le van a dar una ofrenda a alguien hacen sonar todas las monedas? Busquen hacerlo en secreto y su Padre, que lo ve en secreto, lo recompensará en público. Y esto en realidad a los fariseos no les gustaba ni cinco, porque para nosotros estas predisposiciones y esta altivez los llevaba a que no permitiera que reevalúen las maneras como nos acercamos a Dios. Miren, la Semana Santa está cargada, gústenos o no, de un gran número de ritos, de tradiciones, de cosas que repetimos a veces sin entender y que pueden llegar a ser un estorbo en nuestra relación con Dios. ¿Ustedes se imaginan cómo sería la conversación de Cristo Jesús si viniera 2019 años después a hablar con nosotros, por ejemplo, a hablar con nuestra iglesia? ¿Creen que tendría observaciones acerca de los cómo, de las maneras en cómo nosotros manejamos nuestra vida espiritual, nuestra fe religiosa? Yo creo que sí habrían observaciones. Solo llevamos 36 años de fundada esta iglesia, y de cierto modo es solo 36 años comparado con los 2019, pero en 36 años hemos visto grandes cambios. Nosotros tenemos algunos récords, algunos estantes por allá archivados, donde están las primeras prédicas o las primeras enseñanzas que se pronunciaban aquí, y son hermosas. En realidad son cosas muy bonitas, acompañadas de corales, acompañadas de pianos grandes. Y ahorita sí, cambiamos algunas maneras, tenemos bajo, batería, la Santa Cena es un poco diferente, definitivamente es diferente a la que celebró Jesús hace 2019 años, pero buscamos conservar la esencia. La esencia es la relación con Dios y lo que yo en realidad estoy teniendo en mi corazón y cómo lo estoy aplicando en mi vida práctica hacia Él. Que el Señor no permita que nunca un rito, una tradición, una esencia sea un estorbo para nuestra vida espiritual, y que mucho menos sea un estorbo para un tercero, para mi hermano, para mi amigo. Miren, continuamente las personas que tenemos la bendición de trabajar en la iglesia hemos evaluado qué cosas en realidad sí suman a la relación con Dios en todo lo que hacemos aquí y qué cosas le restan. Y nos la pasamos de manera esforzada, y a veces sabemos que puede causar diferentes opiniones e incomodidades, pero es que en realidad buscamos depurar la esencia de la relación con Dios, y que Dios nos guíe y nos ayude a que nunca tengamos una tradición enceguecedora. Con esto quisiera hacer una pequeña recapitulación de la relación de Jesús con los fariseos, porque en realidad estoy convencido que Jesús amaba a los fariseos. Él nos amaba a todos nosotros, inclusive amaba a Judas, amaba a todos los que en realidad hemos de algún modo pecado contra Él, y los fariseos no eran la excepción. Y con todas estas palabras y con todos los calificativos que me permití mencionar anteriormente, el Señor tenía amor por ellos, y podemos de cierto modo deducir
que por lo menos hay 2 personas de este concilio religioso que tuvieron un encuentro con Dios. El primero se llama Nicodemo, ustedes probablemente lo han escuchado. Él se encuentra expuesto en el Evangelio de Juan, y en Juan 3 él se acerca en privado y le dice a Jesús: mira, necesito, a pesar de que yo soy del concilio, a pesar de que conozco toda la ley, necesito que me expliques un poco acerca de qué es esto de nacer de nuevo. Y el Señor, con su gran amor, le explica: mira, nacer de nuevo no es meterse de nuevo en el vientre de tu mamá, sino tener una relación conmigo, etcétera, etcétera. Y vemos que Nicodemo, al final de la vida terrenal de Jesús, pues es uno de los que aporta esencias o aceites para la sepultura de Cristo. La otra persona que vemos que en realidad, a pesar de todas las palabras fuertes de Jesús, tuvo un cambio en su vida, parece ser José de Arimatea. José de Arimatea estuvo probablemente en el concilio que juzgó a Jesús y el que leímos ahorita. Estuvo probablemente en el grupo que le llevó preso ante Pilato, porque él pertenecía al concilio. Y 24 horas después, más o menos, fue a donde Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús para poder darle la sepultura. Entonces, miren, la reflexión aquí es: no importa si ustedes sienten que esta palabra es un poco fuerte para ustedes o para nosotros, pero si tenemos algo de altivez, pues tenemos que bajarle un poquito, tenemos que retroceder un poco, bajar los muros que hemos creado para esto y estar dispuestos a escuchar lo que Jesús tiene para decirnos en esta Semana Santa. La segunda conversación es la conversación que sucede con Pedro y está en el Evangelio de Lucas 22, más o menos hacia el versículo 30. No sé si lo pueden ir ubicando, por favor. Pedro es uno de los discípulos más relevantes y que aparece en todo el Nuevo Testamento y en todos los evangelios. Recuerden que Jesús sí tenía los 12 discípulos, pero también tenía algunos más cercanos con los que compartía, con los que se la pasaba bastante tiempo. Y uno de estos era Pedro. Pedro, no sé si ustedes lo recuerdan, pero Pedro caminó sobre las aguas con Jesús. Inclusive Pedro nos narra el Evangelio que es el primero que se da cuenta, revelado por el Señor, pero es el primero que se da cuenta que Cristo Jesús es el Hijo del Dios viviente. El Señor le dice: bienaventurado Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y en realidad Pedro era muy cercano a Jesús, pero en esta narrativa de los 7 días de Cristo encontramos probablemente el episodio más oscuro de la vida para Pedro, y es la negación. Y para entender la magnitud de esta negación quisiera recapitular un poco de la vida de Pedro y de lo que aconteció este día. Devolvámonos al jueves. El Señor por la mañana le dice a Juan y a Pedro: Juan, Pedro, vamos a celebrar la última cena, por favor desplácense a la ciudad, se van a encontrar con alguien y preparen un aposento que él tiene para que celebremos allí la Santa Cena. Celebrando la última cena, el Señor les vuelve a contar, les vuelve a parafrasear que era necesario que él muriera, que iba a ser entregado y que al tercer día resucitaría. En medio de esta carga emocional también les dice: ¿saben qué? Y uno de los que estamos sentados aquí es el que me va a traicionar. Y el que moje conmigo el pan en el plato, ese es el que me traiciona. Todos ven a Judas, que va a ser el que traiciona. Imagínense la sensación de ellos. Y en medio de toda esa nube emocional, Pedro se le ocurre pronunciar un voto, unas palabras muy fuertes que quisiera que leamos el día de hoy. En Lucas 22, 33 dice: Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Es un voto muy fuerte, cárcel o muerte. Él está entregando casi que su vida al Señor en esas palabras. Y bueno, termina la última cena, se dirigen a Getsemaní, oran. El Señor les dice: por favor no se queden dormidos, continúen orando conmigo porque no me siento bien. Terminan las oraciones y Cristo les dice: miren, ya tengo que ir a que me entreguen. No han pasado 8 horas desde que Pedro hizo ese voto, cuando se encuentran con la turba que venía a coger preso a Jesús, y lo que se le ocurre a Pedro es sacar la espada. ¿Y qué hace? Corta la oreja de uno de los siervos del sumo sacerdote. Y el Señor le dice: mira, ¿no te das cuenta que yo me estoy entregando? Le sana la oreja al siervo del sumo sacerdote y se llevan a Jesús. Pero detrás de Jesús, entre los arbustos, entre las sombras, va Pedro buscando y viendo para dónde se lo llevan.
Lo llevan a la casa del sumo sacerdote y allí comienzan a hablar algunas personas alrededor de la casa del sumo sacerdote y le dicen: Pedro, ¿tú no eras el que se la pasaba en Galilea con Cristo? Pedro, ¿tú no eras el que se la pasaba haciendo milagros y predicando? ¿No eras tú el que lo acompañaba al sermón del monte, etcétera? Y Pedro Pedro cada vez más vehemente negaba a Cristo, diciendo: no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco. Nos narra el Evangelio de Lucas que en algún momento, no sabemos en qué momento, de pronto corrieron al Señor de un patio para otro. Él vio al Señor, cantó el gallo y cayó en cuenta que había negado a Cristo. Y ¿se pueden imaginar cómo se sentía Pedro en ese momento? ¿Se pueden imaginar lo que él sentía? Para esto yo quisiera que pensemos en alguna relación que nosotros hayamos desarrollado en un lapso menor a 3 años. Yo tengo una bendición de tener una hija de 2 años y 8 meses más o menos. Y en realidad les puedo decir que es tiempo suficiente como para amar a una persona de manera entrañable. 3 años es tiempo suficiente para mezclar 2 vidas a un punto que sean casi inseparables. Lo mismo puede decirse de un matrimonio. Y es que en realidad Jesús, los discípulos y Pedro ya habían convivido 3 años todo el tiempo. Y no eran trabajos como los que tenemos ahora de 8 a 5 con espacio de almuerzo, voy, descanso, vuelvo a mi familia. No, eran compartir la vida 24 horas caminando juntos todo el tiempo. Inclusive compartían la familia. Ustedes conocen probablemente la narración en la que Cristo va a la casa de la suegra de Pedro y la sana, ¿sí? O sea, Pedro tenían tal nivel de compañerismo, de intimidad, que Pedro lo había llevado a la casa de la suegra. Ya estaban compartiendo las familias completas, hasta compartían la vocación. Recordemos que Pedro renunció a su identidad laboral, lo que él sabía hacer bien en la vida, por seguir a Cristo. Entonces estaban completamente mezclados, completamente jugados a vivir el evangelio que Cristo les proponía. Y de repente sucede lo inesperado, pero también algo que a veces se acostumbra en las relaciones humanas. Y es que negamos y lastimamos a quien más queremos. Qué paradoja, ¿no? Nuestra naturaleza pecadora jugándonos una mala pasada, y en este caso jugándole la mala pasada a Pedro. Pedro llegó a estar en un estado de depresión profundo y no sabemos los días o lo que sea, pero sabemos que la Biblia y varios de los evangelios nos narran que Pedro lloró amargamente esa noche. Y es que no era para menos, porque estaba negando a su maestro, a su amigo con quien había compartido todo este tiempo. Yo tengo algunas preguntas para que reflexionemos esta mañana. ¿Cuáles eran las probabilidades de que Jesús y Pedro volvieran a tener una relación como la que tenían? ¿Quién se preocupa por Pedro? ¿A quién le preocupa un traicionero? Ahí sí, ¿a quién le preocupa un fariseo como Pedro? El jueves pasado estuvimos viendo el probable dolor que nuestro Señor sintió en la traición de Judas y en la negación de Pedro. Pero ¿quién se preocupa por Pedro? ¿Quién se preocupa por el ofensor? ¿Quién se preocupa por el que pecó? Miren, de las peores sensaciones que puede llegar a sentir el ser humano es sentirse como Pedro. Y les explico por qué. Cuando un familiar tuyo, cuando tu papá te llama y te cuenta: mira, estoy en este problema. Cuando tu hermano te llama y te dice: mira, me metí en esto, tú sufres. Tú sufres y sientes dolor por lo que le está pasando a tu hermano. Pero cuando el dolor que siente tu familiar o tu amigo es por tu culpa, tú llegas a sentirte en el fondo de tu piscina espiritual. Llegas a sentirte en realidad muy mal, y así se sentía Pedro. Lo más triste de esta historia es que en realidad todos nosotros nos parecemos un poco a Pedro. En todos nosotros reside la capacidad de negar y lastimar a quienes más amamos, e inclusive de negar a Dios, que es quien más nos ama. Otras preguntas para que pensemos. ¿Quién pecó más, Judas o Pedro? ¿Judas, que recibió monedas de plata a cambio de su traición, o Pedro, que no recibió nada? ¿Cuál de los dos se sentía peor? Miren, estas preguntas en realidad solo las hago para que pensemos un poco, porque no tengo la respuesta. Pero estoy seguro que ambos se sentían igual de mal, en el fondo de esa piscina espiritual. Los evangelios nos podrían narrar un final alterno de la vida de Pedro. Podría decir: entonces Pedro, dándose cuenta que no era mejor que Judas, que no era mejor que los otros apóstoles o discípulos, decidió regresar al aposento alto,
y allí terminar su vida. Ese podría ser el final de Pedro. Pero de manera milagrosa, y lo que estamos celebrando hoy, la vida de Pedro tomó un cambio, un volco que no nos narra bien los evangelios cómo sucedió, pero que sabemos que sucedió por lo que vemos de Pedro después. Pedro es una de las personas más importantes y que adquieren mayor relevancia en el servicio en el Nuevo Testamento. De Pedro tenemos 2 hermosas epístolas escritas y grandes predicaciones y conceptos, teologías que encontramos que se expusieron, nos enseñaron en estos días. Entonces, recordemos, pienso que Pedro se apropió del perdón y del milagro de la resurrección. El mejor regalo que Cristo Jesús le pudo haber hecho a Pedro fue morir pocas horas después de su negación. Y esto a veces lo pasamos por alto. Lo que Pedro vivió se parece un poco a lo que vivió el hijo pródigo. Porque el hijo pródigo, de manera decidida y voluntaria, sí pidió la herencia, pero lastimó a su padre en el proceso, lastimó a su hermano en el proceso, y estando en el fondo de su piscina espiritual, de algún modo tomó conciencia, de algún modo comenzó a caminar de regreso y se acercó y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. En algún momento Pedro tuvo que haber hecho esa confesión ante Jesús, ¿saben? Y Cristo comenzó a cambiar poco a poco la vida de Pedro, hasta que vemos que él dedicó el resto de su vida a compartirle a los demás lo que el Señor había hecho, cómo lo había perdonado y cómo lo había rescatado. Estaba tan convencido de este perdón que inclusive parece, según nos narran las historias, que Pedro murió de una manera muy parecida a nuestro Señor Jesucristo. Entonces esto es algo que nosotros debemos interiorizar en nuestro corazón. Es algo que también nos sucede a nosotros. Todos nosotros debemos apropiarnos del perdón de Cristo y aceptar el plan que tiene para nuestras vidas. Yo tengo unas preguntas para que vayamos concluyendo o cerrando el tema, pero es: ¿cómo te acercas este domingo de resurrección a nuestro Dios? Te puedes acercar de pronto un poquito parecido como el concilio, de pronto con un corazón un poco altivo, de pronto un poco predispuesto, con ciertos muros y barreras, de que sí, esta Semana Santa 2019, pues igual se va a repetir en el 2020, en el 2021, y de aquí voy a salir, pero en realidad no va a tener ningún impacto en mi vida. Y mi invitación, si te sientes un poco así, es: mira, baja un poco la altivez, compra un poco de esa humildad de Jesús que vino a la tierra y nos sirvió a todos, para que puedas recibir ese regalo que recibió Pedro, ese regalo que le cambió la vida. La otra opción, como puede que te estés acercando hoy domingo de resurrección a Jesús, es como Pedro pecador. Puede que te sientas muy cercano a lo que él sentía en ese momento, en el fondo de su piscina espiritual, donde te sientes en realidad mal por lo que has hecho o por lo que te han hecho. Y mira, yo te invito a que te dejes reconstruir por Dios. Pedro tenía una fortaleza anteriormente y era sí mismo, muy débil, muy volátil. Pero luego dejó reconstruirse por Cristo, luego dejó reconstruirse en una identidad de un Cristo resucitado que dio su vida por él. Y esto en realidad es una identidad inamovible, por siempre, para siempre. Y así fue que Pedro desarrolló el resto de su vida. Entonces comienza a dar pasos. Si hoy te sientes como ese Pedro pecador allá abajo en el peor sitio de tus emociones, comienza a dar pasos para acercarte a Dios. La tercera opción, como te puedes estar acercando, es como Pedro restaurado. Ese Pedro que ya pasaron 5, 6, 7 años desde aquella noche que negó a Jesús y ya el Señor lo perdonó, ya el Señor lo reconstruyó por completo. Y mi invitación, si tú te sientes en este momento y estás en realidad agradecido y feliz por la resurrección, pues es que la compartas, porque eso fue lo que hizo Pedro. Pedro dedicó el resto de su vida a contarle a la gente lo que le había sucedido. Miren, pensemos en nuestros familiares cercanos, en nuestros amigos y en realidad en la sociedad. Porque así como Pedro lloró amargamente esa noche, todavía hay muchos lloros amargos en nuestra vida y en la vida de todos los que nos rodean. Que el Señor nos ayude y nos dé maneras creativas de compartir ese milagro que Él hizo por nosotros y con nosotros. Hay una canción que me gusta pensar, la escribió este Pedro restaurado. Y este Pedro que agradece a Dios, y en realidad es una oración esta canción, y se va a proyectar la letra, pero quisiera que
tomes una actitud de reflexión, una actitud de oración para agradecer a Dios y en realidad pues que puedas hacer lo que Pedro hizo. Te busco en oración cada mañana y cuando estoy solo en el camino hacia trabajar, no puedo detener mi corazón ahora que al fin he encontrado el único motivo por el que vivo en el mundo hoy. Quiero que llegue el día en el que esté eternamente entre tus brazos, verte cara a cara y oír tu voz. No puedo detener mi corazón que sabe que ahora vives y tan adentro mío, porque he elegido amar solo a Dios. Yo quiero ser como David, que fue tu amigo, y obedecerte como Elías y Moisés. Quiero vivir toda mi vida agradeciendo la sangre de Jesús que derramó en la cruz. Yo quiero amarte más. Yo sé que muchos años lloraste a mi lado, te negué 1000 veces y otras 1000 veces lo volví a hacer. Pero tu espíritu encendió el perdón que yo no aceptaba y tan adentro mío sentí la paz de la salvación. Yo quiero ser como David, que fue tu amigo, y obedecerte como Elías y Moisés. Quiero vivir toda mi vida agradeciendo la sangre de Jesús que derramó en la cruz. Yo quiero amarte más. El Señor nos invita a que vivamos la vida como Pedro. Que el Señor nos ayude a en realidad recomponer nuestra identidad y nuestro yo en Él gracias a su resurrección. Quisiera que oremos y podamos tener en cuenta esta enseñanza y lo que nos puede aportar para nuestras vidas. Señor, te damos infinitas gracias porque tú nos amaste e hiciste este regalo de la resurrección, de la redención, del rescate para nosotros. Gracias porque no merecíamos vivir en realidad, porque te hemos negado y hemos lastimado a quienes más queremos y te hemos negado a ti, que eres quien más nos ama, Señor. Ayúdanos a compartir este regalo de la resurrección y la redención que un día sucedió en nuestras vidas a los demás. Te pedimos por nuestras familias que pueden estar llorando amargamente o sin disfrutar la vida porque no se han encontrado contigo. Yo te ruego en el nombre de Jesús que nos des maneras creativas para llevar el Evangelio y esta vida de salvación a otras personas. Te entregamos esta mañana y las alabanzas. Gracias por haber muerto y resucitado por nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén.
invito a que nos pongamos en pie. Vamos a cantar esta canción para continuar celebrando la justicia, la bondad que nunca cesan y que, como hemos venido diciendo y mencionando, se vieron reflejados y manifestados en Cristo, en la cruz. ¿Nos quieren acompañar con las palmas? La idea es que tengamos un tiempo para disfrutar y con alegría cantemos al Señor. Su poder, porque no puede dejar de ser fiel, por su justicia, por su bondad, porque no deja nunca de amar. Vamos fuerte, aleluya. Aleluya. Porque su sangre nos dio salvación, por su presencia, por darnos